persona idónea a responderlas. GPS de Noticias. 32 minutos han pasado las 18 horas y ahora estamos en el estudio aquí con Marianela Gómez para dar pie a una nueva columna de economía, hoy entre la deuda y la pared. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, Marianela. Chicos, ¿cómo va? Acá estamos, día gris, frío, sí, y ¿no? tema. Y el tema caliente. Tema bajón, tema bajón, te diría, más que caliente. Pero bueno, un poco hablar de esta cuestión de la deuda que ha venido bastante a actualidad por la reunión del G20, en donde hubo algunos logros, se podría decir, de los que llevó la agenda de Argentina, vinculados a los problemas de los países periféricos, pero que vienen también a unirse un poco con lo que venimos charlando en todas las columnas de economía. Soy por ahí tal vez redundante con el tema, pero bueno, me parece necesario hilar un poco estas ideas, ¿no? Nosotros la columna pasada hablábamos de este famoso péndulo argentino entre las políticas neoliberales y las políticas de corte más nacional y popular, podríamos decir, o más populistas, depende cómo les guste denominarlas. Y decíamos que justamente, tanto en un caso como en otro, siempre el límite aparece con la escasez de divisas, ¿no? Con la restricción externa o con las crisis del sector externo que de una manera u otra hacen detonar la balanza de pagos, la escasez de dólares, y imponen restricciones al crecimiento, sobre todo en el caso de los modelos más de corte populista o nacional y popular, ¿no? En el caso de los modelos neoliberales, en general no venimos de procesos de crecimiento cuando estalla el sector, las crisis del sector externo, y esto no lo digo yo desde mi preferencia ideológica, sino lo dicen los datos concretos de la historia, ¿no? Cuando estalló la convertibilidad en una crisis del sector externo, justamente veníamos de muchos años de recesión. Cuando estalló la crisis del último ciclo de endeudamiento, el periodo del gobierno de Cambiemos, también no venía los indicadores macroeconómicos mostrando un crecimiento económico, ¿sí? Bueno, ¿qué implica entonces esta restricción externa, esta escasez de divisas en términos prácticos? En términos prácticos, uno podría decir, hay tres caminos. Un camino sería el de las políticas populistas, de imponer controles de cambios, el famoso cepo, controles en la cuenta capital y financiera, que se terminaron materializando en el famoso cepo, que podemos discutir el nombre, pero no vamos a entrar en eso ahora. Básicamente es controlar, administrar la escasez, ¿sí? Otra salida, que en general es la que toman los del otro lado del péndulo, las políticas neoliberales, tiene que ver con el endeudamiento, ¿sí? Históricamente las políticas de corte neoliberal han recurrido a los procesos de endeudamiento para sostenerse. Y una tercera alternativa que también en Argentina se ha experimentado y ha demostrado no tener buenos resultados es, bueno, que el dólar asuma el precio que quiera, ¿no? Si no lo administro, si no tengo los dólares para sostener el precio, un precio que sea conveniente para la clase media y que permita realizar viajes y todas esas cosas que muchos argentinos nos gusta hacer. La otra es, bueno, que valga lo que tiene que valer. Un dólar anárquico. Claro, un dólar sería libertario, oferta y demanda, que determinen cuál sería el valor de ese dólar. Que también en las experiencias recientes se intentó esa suerte de liberalización que justamente recomendaba el FMI, y lo que se consiguió fue que el dólar trepase a valores altísimos sin que ello significase una contención de las reservas, ¿no? Porque recordemos que en el último periodo del gobierno de Cambiemos el dólar valía 40, 60, 80 y las reservas seguían bajando, no es que llegó a
llega un momento en que uno dice, bueno, pero ¿cuánto tiene que valer el dólar para que se dejen de desintegrar las reservas? 240.000 pesos, ¿no? Y eso obviamente que es inviable desde el punto de vista económico y social, ¿no? Podríamos dejar ese instrumento de la política económica tan importante como es el tipo de cambio, porque articula muchos sectores dentro de la economía, esa variable clave para la política económica uno no la puede dejar librada a la suerte de la oferta y la demanda, porque tampoco ha mostrado dar resultados. Entonces caemos en las soluciones de el endeudamiento. ¿Por qué hablamos de eso? Porque justamente hace ya varios meses que venimos pendientes del pendiente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En principio, uno como economista tiene que decir que la deuda en sí misma no es mala, ¿no? Que hay un rol ambiguo que puede tener el endeudamiento, que puede, por un lado, servir para una estrategia integral de desarrollo, en donde uno con ese endeudamiento genere capacidades tecnológicas y productivas que hacen crecer a la economía y generan esta capacidad de repago de esa deuda. Cambio en la matriz productiva, desarrollo, de vuelta en el ejemplo de la familia, uno puede comprar un auto para ponerlo como remis y trabajar con eso, o se la puede patinar yéndose de vacaciones. Entonces tenemos por un lado esa estrategia que en Argentina prácticamente no hay registro histórico de que el endeudamiento haya servido para esa estrategia, ¿no? Para avalar esa estrategia, o haya servido para generar estas capacidades tecnológicas y productivas. Muy contados, así episodios tal vez se puedan encontrar allá lejos. La estrategia que predominó fue la que sirvió para sostener las políticas neoliberales que promueven la liberalización y la desregulación de los mercados, que aseguran un dólar barato, que es un dólar que consigue votos y consenso en la clase media, y por otra parte también esos procesos de endeudamiento a los que ha recurrido las políticas neoliberales son procesos que les permiten a los ejecutores de esas políticas justificar los tan necesarios ajustes que hay que realizar sobre la economía, ¿no? Entonces endeudarse es una manera de justificar la necesidad de estos ajustes. ¿Para qué? Para que la economía genere este dinero excedente para justamente pagar los servicios de la deuda, ¿no? En ese sentido, este último gobierno, como decimos, que indujo cambios muy profundos en cuanto a el manejo de la política económica en la política cambiaria, con la devaluación y la liberalización del tipo de cambio, en la política monetaria, con las metas de inflación primero y con la emisión cero después, y una política de endeudamiento también muy marcada, ¿no? Todo esto en pos de conseguir esta desregulación de los mercados que nos conduciría a la lluvia de inversiones y que a su vez nos conducirían al crecimiento y que a su vez conducirían a mejoras por derrame en toda la población. Bueno, como sabemos, si vamos a ver estas políticas neoliberales de liberalización y procesos de endeudamiento, ¿qué sucedió en la historia? Siempre concluyeron de la misma manera, con crisis muy marcadas y crisis generadas por estas crisis de sector externo y estos procesos de sobreendeudamiento, el último más conocido, el de 2001, ¿no? Pero bueno, puntualmente, esta deuda que nos toca hoy tiene que ver con este último periodo de endeudamiento, ¿no? 2015-2019. Entre 2015, diciembre de 2015 y principios de 2018, antes de recurrir al FMI, que se recurre
ahí a mediados de 2018. 8 de cada 10 dólares que ingresaban en Argentina, esta lluvia de inversiones, tenían como objetivo la colocación de deuda y los capitales especulativos. O sea, la lluvia de inversiones no fue a la economía, sino que justamente fue a alimentar lo que ahora se llama entre los economistas carry trade y que antes se llamaba bicicleta financiera. Claro. Bueno, cuando los capitales estos privados revierten su ciclo y vuelan de Argentina, es cuando se decide recurrir al FMI. El FMI, que no está de más recordar, le concedió a Argentina el préstamo más grande en la historia del organismo, ¿sí? El préstamo que se le dio a Argentina de 57.000 millones de dólares, es el más grande que el organismo concede a un país, y que ese préstamo, a su vez, el 90% de ese préstamo fue recibido en manos de una sola administración, ¿no? Fue desembolsado antes de las elecciones de octubre de 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, quedando solo un 10% para ser entregado a la administración siguiente. A su vez, durante este periodo, la formación de activos externos, que más vulgarmente conocida como fuga de capitales, se triplicó, ¿sí?, desde 2015 a 2019, alcanzando los 86.000 millones de dólares, que también hay estadísticas del Banco Central, hay un informe del Banco Central que se puede entrar y se puede consultar, que dan cuenta de que justamente la deuda externa contraída tuvo como correlato la formación de activos externos, ¿no? Se ve claramente cómo el proceso de endeudamiento va acompañado de esta formación de activos externos o fuga de capitales. Incluso hay muchos gráficos que muestran cómo hay saltos en las reservas del Banco Central con los ingresos de los desembolsos que va haciendo el FMI, y cómo esos saltos van, por otra parte, acompañados de una disminución, o sea, se pega un salto, ¿no es cierto?, el gráfico. Yo estoy tratando de explicar por radio un gráfico. Pero pega el salto cuando ingresan los dólares del FMI y automáticamente empiezan a caer. La línea empieza como en un tobogán. ¿Sí? Es como la imagen del tobogán. Sube de golpe con la escalera, el desembolso, y ahí las reservas comienzan a caer, ¿sí? Entonces estos desembolsos que el FMI intentó hacer para estabilizar y dar confianza a la economía, lo único que hicieron fue traducirse en fuga de capitales y en pérdida de reservas por parte del Banco Central. Bien, en ese contexto el gobierno de la administración anterior se vio obligado a volver a la receta que quedaba, porque liberó el tipo de cambio, se fue por las nubes y parecía no tener techo, se endeudó, tampoco parecía dar ningún resultado y tuvo que recurrir a la tercera solución, la de los gobiernos populistas, que son volver a la receta de el control de cambios y de control de la cuenta capital y financiera, ¿sí? Volver a esas medidas que había alegremente desarmado al inicio de la gestión. No fue gratuito, lógicamente, eso significó el deterioro de todos los indicadores macroeconómicos, salvo un elemento puntual en 2017, que fue un año electoral, en donde hubo un giro, ahí de nuevo, un giro hacia las políticas populistas en 2017, con recomposición de los salarios, con una serie de medidas de incentivar el gasto público y todo eso. Pasadas las elecciones y sacando ese año puntual, esos meses puntuales, el resto de los indicadores de la macro y los indicadores sociales muestran todos un deterioro sistemático desde 2015 a 2019. Esto para señalar que, lógicamente, estos procesos no son gratuitos. Creo que eso también a cualquiera le queda bastante en claro. También estos datos que mencionaba recién del Banco Central de la República Argentina muestran
en términos distributivos, lo que significó esta fuga de capitales, ¿no? Cómo se concentró en unas pocas manos, tanto de individuos como de empresas, y cómo los costos, como decíamos recién, recayeron sobre las mayorías y siguen recayendo sobre las mayorías, porque este tema que todavía no podemos cerrar, que tiene que ver con cómo se paga esa deuda impagable y completamente estéril que se asumió con el FMI, todavía está condicionando las posibilidades de la política económica argentina, ¿no? En ese marco, ayer en la cumbre, con el cierre de la cumbre del G20, países más importantes del mundo que se reúnen sus líderes para intentar hacer políticas de coordinación macroeconómica, en los documentos que generalmente se emiten a los cierres de estas reuniones, se lograron incorporar 2 recomendaciones que planteaba Argentina, que había llevado a Argentina como propuestas. Una tiene que ver con que el G20 explícitamente le recomienda al FMI o le pide al FMI que revise su política de sobretasas, que en el caso de prosperar, falta mucho para eso, ¿no? Pero en el caso de que prosperara, significaría para Argentina ahorrarse alrededor de $1.000 millones al año en su esquema de repago. A ver, para que se entienda, las sobretasas o el sobrecargo, esta reducción que se pide, que se haga, es como una suerte de castigo que el FMI le impone a los países que le piden dinero más allá de su capacidad de cuota parte, ¿no? Es como, bueno, vos tenés este sueldo, vas al banco, pedís un crédito, podés pedir hasta tanta plata porque tenés este sueldo, ¿no? Si yo quiero pedir 5 veces más, voy a tener que pagar 5 veces más. En teoría, ni siquiera tendría que, aunque sea pagando más, no tendría que tener esa posibilidad porque el banco no te la da, de hecho. Pero bueno, en este caso, este último préstamo histórico que el FMI le concede al gobierno de Mauricio Macri significó un 189% más de lo que Argentina estaba en condiciones de pagar, ¿sí? Entonces el FMI le prestó a Argentina un 200% más de lo que le debía pagar por su cuota parte, por el tamaño de la economía y por todos los indicadores que están establecidos. Por lo tanto, la sobretasa que está pagando Argentina por ese crédito es importante. ¿Cuál es la postura del gobierno? Es, nosotros tomamos el crédito, pero ustedes nos lo dieron. Claro. O sea, y ahí hay una suerte de tire y afloje en donde obviamente los argumentos de Argentina son atendibles, pero el que tiene la última palabra es Estados Unidos y los intereses que representa el Fondo Monetario Internacional en términos del capital financiero internacional concentrado son importantes. En términos del statu quo que representa el FMI es importante. Pero bueno, se logró esa declaración, en principio, cremosa, pero que no tiene carácter vinculante, porque el G20, digamos, no implica que esa declaración signifique algún tipo de compromiso por parte del FMI, ¿sí? Eso hay que tomarlo también con esa limitante que no es menor. Entre otros muchos temas que figuran en ese documento de cierre, el otro que estuvo a propuesta también de Argentina tiene que ver con la creación de un fondo de resiliencia para asistir a los países más vulnerables por esta crisis de pandemia que se está viviendo. Nosotros hemos hablado de que el FMI emitió 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es como si fuese, decíamos, una suerte de IFE para países, pero obviamente que como los países que forman parte del FMI tienen cuotas partes, digamos, tienen como acciones dentro de esa empresa y el país más rico va a tener más acciones, en este caso Estados Unidos, esos derechos especiales de giro se distribuían con la misma lógica, en donde los países ricos recibieron más dinero. Que no deja de ser un poco contradictorio porque los países ricos que recibieron más dinero son los que menos lo necesitaban. Entonces la propuesta tiene que ver con que esos países ricos devuelvan una partecita, se logre generar un fondo de 100.000 millones de dólares
con otros aportes que se podrían estar haciendo también desde los países para ayudar a justamente los países más débiles o que más necesidades de financiamiento están teniendo. Bueno, eso señalo yo y coinciden la mayoría de los analistas como los grandes logros diplomáticos de Argentina, logros que además viene trabajando, porque desde principio de año recordemos que esta cuestión de las sobretasas Argentina también la había llevado a distintas reuniones con líderes internacionales, buscando apoyo con Macron, con Merkel, con Sánchez de España, pero como decíamos recién, la última palabra la tiene Estados Unidos que sabe que así como hay una conciencia de que este préstamo que dio el FMI fue un préstamo completamente político, también Estados Unidos sabe que Argentina no está en condiciones el año que viene de pagar los 18.000 millones de dólares de vencimientos que nos tocan de esa deuda tomada en el gobierno de Cambiemos, pero que sí hay voluntad de llegar a un arreglo, de pagar, tal como se hizo con los acreedores privados. Entonces, bueno, ahí estamos, entre la deuda y la pared, sí, con la triste reflexión a modo de cierre de entender que estos procesos de endeudamiento nunca nos han servido para crecer, por el contrario, siempre han ido en contra de los procesos de desarrollo, de las posibilidades de desarrollo. Eso tiene un correlato claro en los datos, en la historia, y además significan una carga muy pesada, una mochila para las futuras generaciones, no tanto para nuestro presente, como decimos, en términos de la pérdida de grados de libertad que tiene la política económica hoy y que podría llegar a tener con un acuerdo con el FMI, en donde el FMI esté tutelando y decidiendo la política económica de los gobiernos, y también hacia futuro en términos de cuáles son las posibilidades que les dejamos a las próximas generaciones. Bueno, Marianela, muchas gracias por esta columna. Espero que después podamos levantar el ánimo con alguna musiquita, por favor. Estamos terminando el programa, entonces. Claro, bueno. Sí, ya estamos. Y bueno, y la próxima vez que nos reencontremos va a ser 15 de noviembre, después de las elecciones, así que va a haber material ahí económico seguramente para poder charlar un poquito. Y espero que nos levantes el ánimo. Hasta yo me quedé. No, bueno, es para pensar. Vamos, algo de música, Rodrigo. Está bien, el crédito no lo sacamos nosotros. Claro, así que eso es lo más triste. Claro, sí, tal cual. Bueno, gracias Marianela y nos vemos el lunes 15 de noviembre. Nos vemos. Pasó por el aire de GPS de Noticias Marianela Gómez, nuestra economista de confianza, que hoy en su columna hablamos entre la deuda y la pared. 18 Safar.